La CEA inició su Congreso Político Educativo a 20 años de su refundación y para hablar de este tema estamos en contacto con Fabián Feldman, que es secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal? Buen día, gracias por comunicarse, Radiográfica. Un saludo a toda la audiencia. Contanos, ¿qué representa este Congreso que se está haciendo en La Pampa, no? Sí, bueno, este Congreso, por un lado, es el 20º de la Confederación de Educadores Argentinos y por el otro lado se cumplen 20 años de la refundación de esta confederación movimentista, plural, federal, que ayer ha marchado por las calles de Santa Rosa en favor de la educación pública y de la universidad pública, junto a todo el pueblo de aquí de La Pampa. Uh-huh. 20 años y no cualesquiera 20 años, ¿no? Con todo lo que pasó, estamos hablando 2002, 2001, Claro. en adelante. Nosotros, Juan, decíamos que el primer congreso se llamaba Educación y Pobreza. Claro, me gustaría... En ese momento teníamos un gobierno que, si bien se encontraba, que veníamos de la crisis del 2001, pero teníamos la esperanza con un gobierno que cumplía su rol protagónico, teniendo un Estado presente que se involucraba con el pueblo, con la educación. Surgieron todas las leyes del año 2000, surgió la Ley Nacional de Educación, en la cual fuimos partícipes no solo las organizaciones sindicales, sociales, sino todo el pueblo argentino. Salió por unanimidad del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación era placentero para el pueblo porque sacaba todas las leyes en favor no solo de la educación, sino a favor del pueblo en su conjunto. Y hoy tenemos un Congreso Nacional que es poco lo que esperamos de él, lamentablemente, porque las leyes en su mayoría son las propuestas por el Poder Ejecutivo, que son leyes de ajuste, leyes que intentan cercenar derechos, conquistas que hemos tenido como trabajadores en los últimos 20 años y que tratan incluso de, en el caso de trabajadoras y trabajadores, arrastrar con la ley de contrato de trabajo que está cumpliendo 50 años, que dio la vida de alguien que fue protagonista, como es Norberto Centeno, que lo aniquiló la dictadura militar. Uh-huh. Y hoy nos encontramos con un gobierno, digamos, a 20 años, que no solo no siembra esperanza, sino que está permanentemente intentando sacarle derechos no solo a la educación, sino al pueblo en su conjunto. Justamente el tema que estamos abordando es educación, sindicalismo y Estado. El papel que tiene que tener el Estado, en particular con la educación y el sindicalismo. En el año 2005 nos encontrábamos con un gobierno que entendía que también para desarrollarse tenía que construir una relación con el sindicalismo. Y hoy tenemos un gobierno a 20 años que lo que está intentando es destruir no solo las conquistas, sino las propias instituciones sindicales, con las leyes que intenta promover y con las acciones cotidianas, no solo con los trabajadores, sino también con los jubilados. Ayer en la apertura hemos repudiado el Congreso en su conjunto la actitud que ha tenido el gobierno con jubiladas y jubilados que han marchado y marchan por sus derechos, ¿no? Uh-huh. Siempre presté atención a los ejes conceptuales que imponían como nombre para los sucesivos congresos, porque me pareció una síntesis y un abordaje del momento actual, pero con una proyección de lo que estaba sucediendo, un abordaje particular. Y esto tiene que ver con cómo se construyen los congresos, ¿no? Hay la perspectiva sindical, la perspectiva académica, la política. Contá un poco cómo se estructuran. Bueno, la verdad que nosotros, los congresos tienen una planificación de año a año,
y así como decíamos, el primer Congreso de Educación y Pobreza, cuando era en el año 2005, estábamos planteando en el año 2006 la idea de que tenía que haber una nueva ley de educación que respondiera al momento histórico que vivimos, y el Congreso del 2006 se llamaba Hacia una nueva ley de educación, y casualmente a fin de ese año se promulgó la Ley Nacional de Educación, como decíamos hace unos instantes. Después hablamos de profesionalismo docente y se creó el Instituto Nacional de Formación Docente. La CEA participó activamente en las reuniones del Consejo Ejecutivo como organización sindical nacional del Instituto Nacional de Formación Docente. Trabajamos en la medida que avanzaba y se ponía en marcha la paritaria nacional hacia un convenio colectivo de trabajo en el año 2014 y le dimos continuidad a ese tema, no como título de otros congresos, sino que siempre estuviera incorporado, y estuvimos muy cerca de obtenerlo con el gobierno anterior a este, y no llegamos al convenio colectivo. Y hoy las circunstancias que vemos es que no nos convocan a la paritaria nacional, que lo primero que nos anunciaron este año es la quita del FONIR, una conquista de ley que tiene un cuarto de siglo, y como lo hemos dicho muchas veces en reportajes que nos hicieron ustedes y otros colegas, inició este gobierno con una quita salarial al conjunto de la docencia argentina y con una desfinanciación a todas las provincias, porque ese Fondo Nacional de Incentivo Docente no solo es un dinero adicional para los docentes, sino que es una garantía para que las provincias puedan cubrir los salarios del conjunto de la docencia del país. Y me gusta también el punteo, el recorrido, sobre todo de este año, ¿no? Como algo a reflexionar. La CEA viene de un congreso internacional acá en Buenos Aires, de un congreso latinoamericano en Uruguay, y luego de ese giro como si fuera en espiral, de afuera hacia adentro, termina con un congreso federal, ¿no? ¿Cómo silvana toda esa experiencia? ¿Cómo se teje? Y digamos, todo eso viene así volcado a nuestro Congreso Nacional, ¿no? Porque fuimos parte de los organizadores del Congreso Internacional, que se hizo el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Ayer estuvo presente de forma remota David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y señalaba cómo la CEA, un reconocimiento a la CEA como pilar fundamental en la discusión de las políticas públicas y en particular educativas de la República Argentina, reconociendo estos 20 años de trabajo de la CEA y agradeciendo él nuestro trabajo, colaborando y contribuyendo a la realización del Congreso Mundial en la Argentina. Y eso se desgrana de alguna manera en la continuidad en este encuentro en Uruguay, donde se plantea la defensa por la pública, creemos escuela, porque hay un ataque global a la educación pública, no es solo aquí en la Argentina. Lo que pasa que pareciera que nuestro presidente quiere ser el presidente ejemplar, como lo era el presidente que teníamos en la década del 90, Ni lo nombré. que quería cumplir con las órdenes que se daban desde el exterior, y en este caso de la derecha neoliberal que intenta destruir con lo público y generando negocios para los que tienen grandes riquezas. Fabián, contanos un poco la agenda, un punteo del Congreso. ¿Empezó cuándo? ¿Cuáles van a ser las dinámicas? Empezó ayer a la mañana, bueno, con la apertura del anfitrión, que es el compañero Aníbal Smith, compañero del núcleo del MTA, secretario general del Sindicato Gráfico Patagónico, preside la FATIDA, la Federación de Trabajadores de la Industria Gráfica,
es compañero nuestro del núcleo del MTA, es secretario general de la CGT regional. Estuvo presente el secretario de Trabajo, el compañero Marcelo Pedontá, los compañeros de la compañera Elvia Pereira como representante del Comité Regional para América Latina. Y bueno, ahí fue la apertura, están presentes también los compañeros de Paraguay, del Sindicato Nacional del Paraguay. Y bueno, el Congreso, por supuesto hay exposiciones de todas las jurisdicciones a través de video, presenciales, hubo un recorrido del compañero José Pepe Robles de la CEA desde el 2004 al 2024, conectándola con la historia de nuestro país y de nuestra propia institución, y en un mapa de la Argentina fue describiendo el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la CEA, que pasamos de tener 2 jurisdicciones a tener presencia en 21 jurisdicciones del país, de tener 3 organizaciones cuando se fundó esta organización, a tener, hoy se aprobó el ingreso de la organización número 36, es decir, que nos hemos multiplicado pese a las dificultades. Por supuesto, dentro de nuestra historia está el habernos incorporado en el año 2012 a la Confederación General del Trabajo, que nos nutre de orgullo de estar con todo el movimiento obrero, participando de todas las regionales de la CGT a lo largo y ancho de todo el país. Las compañeras de la Escuela de Formación e Investigación Sindical, Paula Dávila y Laura Mann, como secretaria de Educación de la CEA, que han hecho un recorrido y una explicación del porqué de cada uno de nuestros congresos, de los lugares de su realización y la coherencia de cada uno de los documentos emitidos. Y hoy, bueno, finalizamos yendo a la marcha en favor de la educación, de la universidad pública, y en el día de hoy tuvimos un congreso ordinario donde incorporamos a la organización número 36, que es un sindicato no docente, porque también la Internacional de la Educación dice los no docentes trabajan en la escuela, y hay un criterio que incorporemos a los no docentes dentro de las organizaciones sindicales, y nos ha pedido justamente el sindicato no docente de la provincia de Catamarca incorporarse a la CEA, y se ha aprobado por unanimidad, organización número 36. Claro. Y ahora está por iniciar, que ya los voy a dejar para estar presentes, una mesa de mujeres sindicalistas, que hay representación federal y de el ejecutivo de aquí de la provincia de La Pampa. Continúa con el trabajo en comisiones, va a haber conclusiones y un cierre final para cerrar este capítulo y continuarlo en el Congreso 21º, que será en el año 2025. Bueno, la verdad que, Fabián, te agradecemos mucho la información y el contacto y todo lo que compartís con nosotros, que nos parece muy importante. No, gracias a ustedes por comunicarse, y bueno, seguramente nos vamos a comunicar en la semana o la semana próxima para contarles las conclusiones y los detalles de cómo cerró este congreso. Buenísimo, quedamos a la espera, te mandamos un abrazo. Gracias por a ustedes.